El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: velen y estén preparados, porque no saben qué día va a venir su Señor. Tengan por cierto que si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. También ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Fíjense en un servidor fiel y prudente, a quien su amo nombró encargado de toda la servidumbre para que le proporcionara oportunamente el alimento. Dichoso ese servidor si al regresar su amo lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que le encargará la administración de todos sus bienes. Pero si el servidor es un malvado y pensando que su amo tardará, se pone a golpear a sus compañeros, a comer y emborracharse, vendrá su amo el día menos pensado, a una hora imprevista, lo castigará severamente y lo hará correr la misma suerte de los hipócritas. Entonces todo será llanto y desesperación. Palabra del Señor. Con este texto comenzamos el discurso escatológico del Evangelio de San Mateo, es decir, estos evangelios que nos hablan del final de los tiempos. Y es importante, sobre todo, saber la manera correcta de la interpretación de estos textos, porque puede suceder, al igual que el libro del Apocalipsis, errar en la interpretación. Los discursos escatológicos en el Evangelio de San Mateo, así como el mismo libro del Apocalipsis del apóstol San Juan, tienen la finalidad de mantener viva la esperanza. Esa es la finalidad, no de mantener o de suscitar el miedo. Porque muchas veces este tipo de evangelios, cuando se habla del final de los tiempos, cuando se habla de la muerte, etcétera, en algunos de nosotros puede suscitar el miedo, ese miedo tal vez natural que muchos tienen acerca de la muerte, el miedo que muchas veces nos puede llevar a nosotros a apartarnos o a paralizarnos y por lo tanto a dejar de hacer lo que tendríamos que estar haciendo. Por eso el Evangelio hoy, en este primer discurso escatológico, comienza con esta invitación: velen y estén preparados porque no saben el día en que va a venir su Señor. La importancia de la vigilancia, del estar siempre atentos, velar. Velar significa aquí estar despiertos. El vigilante es aquel que no duerme, el que está siempre despierto. Entonces, esta invitación de Jesús a mantenernos despiertos significa, por lo tanto, a mantenernos siempre con la conciencia clara, en primer lugar, de la muerte. El Papa Juan Pablo II escribió unos textos personales que han salido a la luz y que él mismo los tituló Mi Testamento. Y en esos escritos, el Papa Juan Pablo II dice: es bueno vivir en perspectiva de muerte, con la perspectiva de la muerte, porque eso nos hace pensar, por lo tanto, en el fin, nos hace pensar a nosotros que no somos eternos en este mundo. El vivir con la perspectiva de muerte nos llevará a nosotros, por lo tanto,
a situarnos y a vivir correctamente el presente. Esa es la primera invitación de Jesús: velar, estar despiertos, vivir con conciencia. Quien duerme no está consciente. Quien duerme no está consciente. Por eso todo lo que soñamos es producto precisamente de nuestro subconsciente. Lo que soñamos no tiene ninguna repercusión. Sobre todo cuando muchas veces vienen sueños que son negativos, que son malos. Bueno, ahí no estamos pecando. Si aparece en el sueño una situación de pecado, no es un pecado, porque está en un estado inconsciente. Recordemos que para que algo sea pecado cometido, tiene que ser consciente. En el sueño, por lo tanto, estamos en un estado de inconsciencia, es decir, no somos dueños de lo que sucede. ¿Cuántas cosas pueden suceder mientras dormimos? Hay gente que habla dormida y no es responsable de lo que habla porque está en un estado de inconsciencia. Hay gente que se levanta dormida y hace cosas dormida. No se le puede culpar porque está en una situación de inconsciencia, no está controlándose a sí misma. Por eso esta invitación de Jesús de velar, es decir, estar despiertos, es decir, hay que vivir conscientes la vida. Hay que vivir con conciencia nuestra existencia, es decir, estarnos percatando de las cosas. No podemos vivir la vida a la ligera, no podemos vivir la vida como si nada pasara. Vivir con conciencia significa darnos cuenta de la realidad en la que nos encontramos, darnos cuenta de lo que estamos haciendo. Y eso es lo que más nos importa, lo que estoy haciendo. ¿Qué estoy haciendo? Y es que San Mateo, sobre todo, que se dirige a los judíos, sucede que las primeras comunidades, se creía que la venida de Jesús era algo inminente, es decir, algo que ya estaba aquí. Y entonces, como veían los judíos que tardaba, comenzaron a relajarse. Ya no se mantuvieron vigilantes, ya no se mantuvieron atentos, ya no se preocuparon por sus acciones, sino que se relajaron, y ese estado de relajación le preocupa, por lo tanto, a San Mateo, que anuncia o dirige su evangelio a los judíos, y por eso también, movido por esa situación, expresa la invitación de Jesús. Velen y estén preparados porque no saben el día ni la hora en que va a venir su Señor. Vivir con conciencia, vivir despiertos, vivir atentos de lo que estamos haciendo. ¿Qué estoy haciendo? A veces nos justificamos fácilmente sobre algunas acciones nuestras que decimos, lo hice sin pensar. Pues a lo mejor sí, a lo mejor precisamente la misma inercia que llevamos en la vida de inconsciencia nos hace hacer cosas de las cuales no nos percatamos. Pero por eso hay que estar atentos, hay que estar vigilantes, para que nos demos cuenta que estoy haciendo. Esto no está bien, esto que estoy haciendo no está bien, tengo que corregirlo. Porque en definitiva se trata de la preparación de nuestro encuentro con Dios. Y el encuentro con Dios no se improvisa, hay que prepararlo. Y lo preparamos desde ahora, lo preparamos a lo largo de esta vida humana. Nos preparamos para el encuentro del Señor a través de nuestro modo de vivir, a través de nuestras acciones. Y esto entonces es fácil entenderlo con la segunda parábola que presenta el Evangelio de San Mateo. El servidor que fue encargado de los bienes de su amo para que los distribuyera, pero como el amo tardaba en llegar,
el siervo comenzó a maltratar, comenzó a comportarse de un modo distinto. Y eso nos puede suceder a nosotros, que podemos entrar en ese estado de relajación, donde tal vez no nos preocupa ese momento del encuentro con Dios, y entonces podemos estar haciendo ahora de nuestra vida algo contrario, o no nos estaremos preparando debidamente para ese encuentro con Dios. Es importante tener el pensamiento de muerte, se escucha mal, pero es vivir con la conciencia de que voy a morir. No sé cuándo, puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser en unos días, en unos meses, en unos años, no lo sé. Pero sé que voy a morir. Y eso no tiene que llevarme al miedo. No tiene que llevarme al miedo, porque para nosotros la muerte, para nosotros los creyentes, la muerte, como lo expresa el mismo apóstol San Pablo, es una ganancia. Porque es, en definitiva, llegar a nuestro encuentro con Dios. ¿Y no es eso lo que queremos? ¿No es que queremos vivir con Dios? ¿No es que queremos vivir en comunión con Dios? Entonces, la muerte llegará. Ni debemos pedirla, ni debemos acelerarla, sino la muerte va a llegar en el momento en que a cada uno de nosotros nos toque. Pero debemos estar preparados para ese momento, porque ese momento es inevitable. No podemos saltarnos ese momento. Por lo tanto, vivir despiertos, conscientes. ¿Qué estamos haciendo? Preguntémonos, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo para prepararme al encuentro definitivo con Dios? Ponernos en esa situación de que si hoy me toca presentarme delante de Dios, ¿cómo me voy a presentar delante de Dios? ¿Qué es lo que voy a presentar delante de Dios? Nuestras acciones, queridos hermanos, la caridad sobre todo, en este caso la segunda parábola, a eso nos mueve. Si el amo al volver no te encuentra cumpliendo con tu deber, entonces ahí sí ten miedo. Estar con conciencia despierto, sabiendo que estamos cumpliendo con nuestro deber, y nuestro deber es el amor, la caridad. Eso es. Nuestras acciones serán precisamente las que nos salven o las que nos condenen. El cumplimiento de nuestro deber ahora en este mundo, que es la caridad, que es el amor, es lo que debe mantenernos a nosotros siempre en ese estado de alerta, de conciencia. ¿Estoy obrando con amor? ¿Estoy practicando caridad en todo lo que hago? Esa es la pregunta que deberíamos de hacernos entonces. Se trata de estar cumpliendo con nuestro deber, no flojearle, no decir, luego lo hago. No, la caridad, el mismo San Pablo nos lo dice, la caridad nos apremia, nos urge, y es urgente, porque entonces no sabemos cuándo te vas a presentar delante de Dios. Entonces necesitamos siempre estar cumpliendo con nuestro deber, es decir, estar amando y ejercitándonos en la caridad. Ese es nuestro deber cristiano, el amor, la caridad. Revisemos nuestra vida. ¿Qué estoy haciendo? ¿Vivo con amor? ¿Transmito amor? ¿Hago caridad? Si vivimos así, entonces no hay nada que temer. Pero si no vivimos así, entonces sí teme. Ahí sí teme, porque no estás cumpliendo con tu deber. Y entonces, al final de esta parábola, dice Jesús que yo les aseguro que el encargado, el dueño, entonces mandará a su siervo al lugar donde será el llanto y la desesperación. Es decir, al lugar del castigo.
porque no estuvo cumpliendo su deber, porque no hizo lo que tenía que hacer. No hizo lo que tenía que hacer. El Señor también a nosotros nos ha encargado algo antes de partir. Nos encargó: vayan y hagan discípulos a todas las gentes, anuncien el Evangelio a todos. Y el anuncio del Evangelio es precisamente un acto de amor. Es un acto de amor, es un acto de caridad. Doy a conocer a Cristo para que el otro lo conozca y se beneficie también de lo que yo me he beneficiado. Para que también el otro se beneficie de la gracia de la salvación. Es un acto de amor. La evangelización es un acto de amor. El dar testimonio. No reduzcamos la palabra caridad o amor únicamente al hecho de compartir nuestros bienes con los más necesitados. No. Los actos de amor, queridos hermanos, son aquellos que nos hacen cumplir lo que Cristo nos ha enseñado. Esos son los actos de amor, porque lo que Jesús nos transmitió fue su palabra, que es vida, que es amor. Cumplir la palabra de Dios, por lo tanto, es un acto de amor. Esos son los actos con los que debemos llenar nuestra vida, los actos de amor, es decir, estar cumpliendo todo lo que el Señor nos enseñó. Y nos enseñó a orar. Entonces ahí está también un acto de amor, la oración. Nos enseñó a perdonar, ahí está un acto de amor. Nos enseñó a satisfacer las necesidades de los demás, ahí está un acto de amor. Y así entonces podemos descubrir todas las enseñanzas de Jesús y entonces practicarlas, porque de esa manera estaremos haciendo actos de amor, lo que nos llevará entonces a prepararnos debidamente para nuestro encuentro definitivo con Dios. Que el Señor, queridos hermanos, nos conceda esta gracia de poder prepararnos para nuestro encuentro y lo hagamos a través del amor, a través de la caridad. Son los actos de amor los que nos harán presentarnos dignos delante de Dios. Ya lo expresa San Juan de la Cruz. En el atardecer de nuestras vidas seremos juzgados por el amor. Por el amor. El amor practicado, el amor vivido, el amor manifestado. Que el Señor nos conceda vivir en esta sintonía, en esta vigilancia, en esta conciencia de lo que estamos haciendo. Que nos conceda prepararnos con actos de amor verdadero. Que así sea.